¿Se pueden solucionar los problemas de un país a golpe de reformas legales? Se lo pregunto no por cómo se ha resuelto el pulso que ha echado los controladores al Gobierno. Se lo pregunto porque el Consejo de Ministros hace 2 semanas aprobaba una modificación del Código Civil para que los maltratadores no obtengan la custodia de sus hijos. Una modificación que fue criticada por las asociaciones de jueces, por las de un color y por las del otro. Fuertes críticas, sobre todo porque entienden que puede vulnerar la presunción de inocencia. Muy buenas tardes. Al programa de hoy le hemos llamado presuntos culpables, porque en ocasiones los hay que intentan aprovecharse de las leyes en su beneficio y acaban señalando como verdugo al que puede que solo sea víctima de una denuncia falsa. ¿Están proliferando las denuncias falsas en casos de malos tratos en los últimos años? Según el Consejo General del Poder Judicial, en el primer semestre de este ejercicio tan solo se han detectado 3 denuncias falsas de este tipo. También hay quien dice, y tendrán ocasión de escucharle a lo largo de este programa, que empieza ahora y se va a extender hasta las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias, hay quien dice que una cosa son los datos oficiales y otra los datos reales. Me acompañan hoy en este plató Montse Suárez, abogada, bienvenida. Alfredo Perdiguero, portavoz de la Unión Federal de la Policía, encantada de tenerte de nuevo aquí. Y en nuestra mesa de expertos, que en este programa no es mesa, sino que son sillones, tenemos a Eduardo de Porres, que es magistrado. Buenas tardes. También tenemos a Luis Carlos Pelluz, que es juez. Buenas tardes. Y a otro abogado, y así tenemos 2 jueces, 2 abogados y un policía, en este caso Javier Pérez Roldán, experto en temas de familia. Bienvenido. Muy buenas tardes. Para empezar, ¿qué les parece ese paquete de medidas que aprobaba hace 2 semanas el Consejo de Ministros? ¿Se lo van pensando? Porque vamos a recordar exactamente qué es lo que se aprobó y en qué términos. Mañana llevaré al Consejo de Ministros la propuesta de reformar el Código Civil para prohibir expresamente la atribución de la custodia individual de los hijos e hijas al cónyuge incurso en un proceso por un delito de violencia de género. La ministra de Sanidad, Leire Pagín, anunciaba así el pasado 25 de noviembre la medida en la que se planteaba la retirada de la custodia individual de los hijos a los maltratadores. Que quienes asesinan tengan la custodia de sus hijos, como tampoco podemos ni vamos a permitir que quienes golpean y asesinan, además encima, se queden con su patrimonio. Este acuerdo modifica el artículo 92 del Código Civil, tal y como señaló el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras el Consejo de Ministros. Se da en supuestos muy concretos, que son aquellos en los que hay un divorcio, una separación y al mismo tiempo un proceso penal porque alguien ha sido acusado de presuntos malos tratos. En este supuesto, dado que no hay custodia compartida, si el juez tiene que optar, opte por lo que creo que es razonable, que es opte por el maltratado o maltratada y no por el presunto maltratador o presunto maltratadora, si es así de sencillo. ¿Y para qué? Pues para que los niños sufran lo menos posible en este tipo de procesos. Hasta ahora dicho artículo establecía esta prohibición en los casos de custodia compartida, pero no en los de custodia individual. Asimismo, el Código Penal ya recogía tanto la inhabilitación del ejercicio de la custodia como la suspensión del régimen de visitas, pero no con carácter automático, como se plantea ahora, sino como penas que podría acordar el juez. Por esto, los jueces de las diferentes asociaciones judiciales criticaron la medida por propagandística y absurda, además de innecesaria porque los jueces ya tienen la potestad de retirar la custodia. Las otras 2 medidas nuevas fueron la incompatibilidad entre ayudas de preceptos de ley de violencia de género y la pensión de orfandad y viudedad, que ahora extiende la posibilidad de cobrarlas también a los funcionarios. Pues haya quedado explicado la base de esa modificación del Código Civil que aprobaba el Consejo de Ministros, al margen de ese desliz de Leire Pagín respecto a los cónyuges, cuando en realidad son cónyuges. ¿Qué valoración hacen de estas medidas en la que los jueces, como decía yo al principio, tanto los de uno y otro color, de las 2 asociaciones más importantes de jueces del país, dicen que esto es una medida propagandística, que pone en tela de juicio la presunción de inocencia? A mí mismo. En principio, poco se puede decir porque el Consejo de Ministros parece ser que ha aprobado un proyecto de ley. Habrá que ver cuando pase por las Cortes en qué términos exactamente queda la modificación del artículo 92. Porque de luego una modificación del Código Civil requiere una ley. No vale una mera reglamentación por parte del Gobierno. Por lo tanto, en tanto estemos pendientes de que se apruebe una ley, no podemos hablar sobre en qué términos ha quedado. Es decir, que yo creo que lo primero es un poquito de prudencia ante ese hecho. Y una vez que se apruebe ya podremos decidir en qué términos está, si es admisible, si no es admisible, etc.
En cualquier caso, de todas maneras, yo creo que sí que conviene hacer una aclaración en estos temas. Díganos. Vamos a ver, el derecho civil es un derecho que tradicionalmente en cualquier tipo de régimen político es el derecho que se mantiene con más fuerza, que se mantiene en vigor, que se mantiene al margen muchísimo más de cualquier interés político. El derecho administrativo cambia más. Bien, pero es que nos encontramos con un gobierno que todos los años va tocando el derecho civil en materia de familia. Y aquí, en cualquier país europeo, se toca muy poco el derecho de familia. En España, pues se tocó al principio de la democracia, desapareció el consentimiento marital para determinados actos. Luego se aprobó, en la época de Felipe González, el divorcio. Poco más se hizo, alguna reforma, la equiparación de las parejas de hecho, y de repente nos encontramos en que todos los años se van proponiendo reformas. Esto quiere decir mucho, y quiere decir que estas reformas no se proponen con ningún espíritu benefactor. Se proponen precisamente como una especie de manipulación social o de ingeniería social, que es en lo que está. Medidas propagandísticas, decían algunas asociaciones de jueces. Hombre, yo creo que siempre es delicado adoptar una decisión de carácter civil sobre la base de un procedimiento penal que no está concluido, que a lo mejor está en desarrollo. El propio Código Penal suele establecer medidas cautelares, incluso medidas definitivas, para que cuando una persona ha cometido maltrato, ha sido condenado, o incluso está incurso en el procedimiento, el propio juez penal, valorando las circunstancias, puede suspender el derecho de guardia, puede establecer la prohibición de comunicación, incluso puede declarar la inhabilitación en el ejercicio de la patria potestad. Eso trasladarlo al procedimiento civil, sobre todo, no conozco muy bien el texto del Consejo de Ministros, pero lo que parecía deducirse de las declaraciones de la ministra, cuando todavía no hay una condena penal en firme, pues evidentemente choca un poco y puede... ¿Podríamos estar en el caso de que a un padre denunciado por violencia doméstica se le retirase la custodia de sus hijos y que cuando fallara el tribunal y declarara inocente tuviera que modificarse esa situación? Claro, si realmente la base de la decisión del juez civil fuera la existencia simplemente de un procedimiento penal en el que no ha recaído sentencia o incluso no se ha adoptado ninguna decisión de imputación o de atribución de responsabilidad, pues evidentemente sería una decisión tomada en el vacío, ¿no? Monse, de cara a la defensa de un cliente, supongo que esto es un obstáculo para un abogado defensor, el que se presuponga ya una culpabilidad antes de que se haya pronunciado un juez. Sí, ya además teníamos con la Ley 1/2004 una ley integral de violencia de género que, a mi juicio, vulnera el principio de culpabilidad, el principio de responsabilidad y el principio de igualdad. Pues imagínate ya este cambio en el estatus procesal del presunto, como ha dicho Pajín, incurso en un proceso penal, que luego el señor Rubalcaba ha dicho imputado, es decir, ya ha dado otro estadio más, pero reitero, inmerso o incurso en un proceso penal. Desde luego se me antoja que esta propuesta, como bien indicaba don Luis, esta propuesta de reforma del Código Civil sí que puede llegar a quebraderos de cabeza para los abogados defensores. Yo quiero decir varias cosas. Primero, distinguir lo que es la violencia doméstica de la violencia de género. La violencia doméstica es para el grupo de miembros de la familia también necesitados de protección, como pueden ser los abuelos, los hermanos, etcétera, pero no la mujer. Entonces, circunscribiéndonos exclusivamente a lo que parece que pueda ser una propuesta de modificación del Código Civil para aquellos incursos en un presunto delito de violencia de género, como también bien ha indicado su señoría don Eduardo, ya teníamos la agravación del delito en la propia ley integral de medidas para la mujer de protección, donde ya se veía una retirada de custodia de un máximo hasta 5 años, pero siempre que hubiera una sentencia firme o bien por la vía de medidas cautelares, lo cual permitía al abogado de la defensa pues hacer una defensa, valga la redundancia, para impedir que antes de que recaiga una sentencia firme pudiera haber una medida cautelar de retirada de la patria potestad de ese presunto culpable cliente, en este caso mío. Evidentemente ahora, si como mal dice la señora Pajín, el que está en curso es un denunciado, como tú bien indicabas antes. Es decir, el estadio procesal de un incurso en un proceso penal pasa de ser denunciado o querellado a ser imputado, a ser acusado y a ser condenado. Pero incursos en cualquier estado procesal. Y por eso, hasta la propia Asociación de Magistrados de la Democracia es que se ha tirado de las orejas diciendo ¿cómo es posible que la mera denuncia pueda conllevar una medida de carácter civil, como indicaba don Eduardo, tomada por un juez penal, que esa es otro de los escollos de la ley de violencia de género, que el juez penal conozca del orden civil, conozca del divorcio posterior tras un auto de alejamiento o tras una posible denuncia por violencia de género, y reitero, pueda conllevar esa medida estando en curso.
Yo creo que es más apropiado. Uno, ya se contemplaba, como indicaba don Luis y don Eduardo, como medida cautelar previa, con una defensa en el seno de esa vista de medidas cautelares previas para evitar un auto de esta medida, y por lo tanto se me antoja extemporáneo, por supuesto que rompe el principio de culpabilidad, el principio de responsabilidad y todos los principios. Y de hecho incurso vuelve otra vez a introducir el derecho penal de autor. Es decir, hay quien decía que esto es una medida propagandística, que el gobierno lo que intenta es hacer ver que está haciendo todo lo posible para acabar con esta lacra. Ya son 66 las mujeres que han muerto víctimas de la violencia doméstica, violencia de género. Lo primero es la denominación. Hoy vamos a hablar de violencia doméstica, de violencia de género. Incluso algunos medios ya hablan de violencia machista, que bueno, sí que es más usual las agresiones de un hombre a una mujer, pero también hay casos denunciados y hay condenas por agresiones de una mujer a un hombre, y eso seguramente, Alfredo, que tú lo puedes constatar. Así es. En las comisarías de policía diariamente escuchamos en todos los turnos prácticamente una denuncia de una mujer maltratada, pero el hombre es mucho más remiso, le da mucho más miedo, le da vergüenza, le da el reproche de la sociedad, le echa para atrás a la hora de denunciar, y cuando da el paso pone muchos obstáculos para poder elaborar esa denuncia. Tienes que acoger la parte, hablar con él para poder hacerlo, o sea, porque parece que el hombre es el duro, el hombre es el más fuerte y no debe ni puede no sé, aguantar esos malos tratos. Te digo que son muchos los que lo producen. Lo que sí que es cierto que no se trasladan luego a los medios de comunicación, porque siempre hablamos de mujeres, que sí que es verdad que es la persona más perjudicada y en ese caso más asesinada, pero había cerca de 30 hombres muertos igualmente por violencia de género. ¿Por qué no se da traslado por qué no se saca estas muertes que al final son igual y deberían estar incluidas dentro de la misma ley? Porque, como dice ella, es una ley sexista que deja al hombre fuera de la ley integral de violencia de género. A eso también quería ir. ¿Creen ustedes que la letra de esta ley tipifica directamente al hombre como agresor y a la mujer como agredida? No, vamos a ver, yo además no sé si voy a discrepar del resto de los contertulios. Vamos a ver, aquí se habla de medida propagandística. No es una medida propagandística. Una medida propagandística es para buscar votos. Aquí lo que se busca es otra cosa. Lo que se busca es romper las relaciones familiares. Ese es el intento de todas estas leyes, no es proteger a la mujer. Bien, ¿y qué es lo que está pasando? Está pasando que en Aragón... ¿Romper las relaciones familiares en qué sentido? Pues vamos a ver, se explica de manera muy gráfica viendo las últimas leyes que se han aprobado. Por ejemplo, en Aragón se ha aprobado la custodia compartida, ¿cierto?, con carácter principal. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora al juez se le obliga por esta norma, se potencia el que haya denuncias por violencia para evitar la custodia compartida. Cada vez, incluso por ejemplo en Madrid no se aplica tal norma, que solamente se aplica en Aragón, pero poco a poco se va abriendo paso la custodia compartida. Ahora simplemente con presentar una denuncia antes quedaba la valoración del juez. Ahora para el juez es obligatorio el no poder dar no solamente la custodia compartida, sino la exclusiva tampoco. ¿Qué es lo que están buscando? Lo que están buscando es enfrentar dentro de las parejas, es enfrentar al hombre y a la mujer. Podemos asistir a una carrera, y entiendo yo que vamos a asistir a una carrera de denuncias. A partir de ahora, cuando uno quiera separarse... De denuncias falsas. De denuncias falsas. Cuando uno quiera separarse, cualquiera, el hombre o la mujer, ambos van a ir al juzgado de guardia o a la comisaría a denunciar al otro para evitar que le den la custodia exclusiva. Está pasando ya. Claro. Entonces, y eso es lo que está buscando el gobierno, no está buscando propaganda. Yo entiendo que todas las reformas que se han ido... vamos a ver, aquí hay un principio que se entiende sagrado, pero no deja de ser una cosa hueca, que es el derecho prioritario a los menores, el interés supremo de los menores. El interés supremo de los menores, el gobierno, toda la legislación que se está dictando no se contempla. Está claro que el interés supremo de los menores es poder convivir con el padre y con la madre. Si de verdad interesase aquello, ante una crisis matrimonial, ante una crisis de pareja, se establecerían sistemas de mediación obligatoria para intentar salvar a aquella pareja. Y si no se puede, pues intentar fijar un régimen de visita. Eso no se hace. Lo que interesa es la ruptura rápida. Y además, una vez que a través de estos incentivos una mujer o un hombre denuncia, normalmente la mujer, luego podemos entrar en por qué ocurre eso, en cuanto presenta una denuncia falsa, ya se rompe cualquier posibilidad de acuerdo. Porque el hombre siempre va a desconfiar diciendo, ya me lo he hecho una vez, yo no voy a recoger a mis hijos. Y eso es lo que están buscando, no es propaganda, es dinamitar la relación. ¿Están ustedes de acuerdo en que esta modificación pendiente de aprobación del Código Civil puede abrir las puertas